¿Cómo producir? ¿Y cuánto invertir? ¿Cuánto ¿Qué es invertir? primero? Bueno, yo creo que sería primero cuánto invertir, cómo producir. Ya, primero es el capital, ¿no? Ajá, el capital ya es el Capital. primero. En Porque función, dependiendo del capital, tú vas a hacer lo demás. Pero si no tienes capital, ¿cómo en sí vas a llegar a ejecutar? muy bien. Entonces, primero, entonces estamos entendiendo. Antes de poder cómo producir, primero yo tengo que saber cuánto de inversión tengo. Y en función a ese capital, que cuando vaya a comenzar a hacer el proyecto, a ejecutar el proyecto, se llama capital de trabajo. ¿Ya? ¿Ok? Capital de trabajo. Okay. Capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo es uno de los recursos importantes en preguntarnos cómo producir. Si no tengo para capital de trabajo, yo no voy a saber cómo voy a producir. Entonces, la inversión de un proyecto es igual capital de trabajo, anoten, más inversión fija. Vuelvo a decir, jóvenes, para que anoten, a ver, jóvenes. Entonces, la inversión del proyecto es igual capital de trabajo más inversión fija. ¿No se escuchó, profe? Repito nuevamente, ¿ya? La inversión del proyecto, a ver, la inversión del proyecto es igual al capital de trabajo más inversión fija. Inversión fija. ¿De acuerdo? Entonces, si en el examen les pregunta el capital, la inversión de un proyecto es igual a, por A, capital de trabajo y inversión fija, y otra pregunta, la inversión de un proyecto es igual, costo fijo más capital de trabajo, la siguiente tercera pregunta, la inversión de un proyecto es igual, capital de trabajo más costos variables, ya, la tercera, cuarta pregunta, la inversión de un proyecto es igual, inversión fija más recursos humanos, y quinta pregunta, la inversión de un proyecto es igual, capital de trabajo más infraestructura, ustedes ya tienen la respuesta. ¿De acuerdo? Ya tienen la respuesta del proyecto. ¿Ya? Correcto. Correcto, jóvenes. Entonces ya tenemos entonces ya tenemos la estructura del proyecto. Entonces, ¿cuánto invertí? Es como la base de estos, comenzando a realizar en base de cómo producir. ¿De acuerdo? Voy a... Aló. Bueno, ¿están ahí? Docente, no se escucha. Ah, ya. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí, Sí. ahora Bueno, sí. ya. Entonces, va a obedecer mucho, jóvenes. No, en la tercera. ¿Puede repetir, profesor? Profesor, desde el inicio, repita. Desde el inicio. Ya, vuelvo a indicar. Entonces, la inversión de un proyecto es igual capital de trabajo más inversión fija. ¿Ya? Entonces, puedo repetir, ¿ah? La inversión de un proyecto es igual capital de trabajo más inversión fija. Y la inversión fija, a ver, la inversión fija, entre un paréntesis ponga, la inversión fija, entre un paréntesis ponga, A es activos fijos y B es activos intangibles. ¿De acuerdo, jóvenes? Activos fijos y activos ya Intangible. intangibles. ¿Ya? Activos fijos. ¿Ya? Entonces tenemos
dos tipos en la inversión fija, ¿ya? En la inversión fija del proyecto. Activos fijos y activos intangibles, ¿ya? Esas son las dos partes que tiene la inversión fija. Pero el capital del trabajo me sirve para poder asumir la operación y mantenimiento del proyecto, ¿ya? Entonces ¿cuáles son las características en otros aspectos el ciclo de vida de un proyecto de inversión? Las características que permanecen en el presente, en la cierta medida, en la vida de los proyectos de inversión, ¿ya? De acuerdo al ciclo de vida que van a desarrollar para mantener a lo largo del ciclo de vida, está determinado en función ya al costo de las circunstancias del proyecto y el riesgo de incertidumbre que va a tener el proyecto de inversión, ¿ya? Entonces, todo proyecto de inversión tiene un riesgo, y ese va a estar por ejemplo, un riesgo de un proyecto puede ser que si el proyecto que tú pretendes realizar, existe ya varios que desarrollan ese mismo producto o ese mismo ese mismo servicio ya en el mercado. Ya existe ya varias empresas. Por ejemplo, a ver, se contrata una empresa X, una asociación o un grupo una asociación donde quieren hacer, por ejemplo, una granja de porcinos en Moquegua. ¿Cuál sería la primera preocupación que tiene este proyecto a hacer una granja de porcinos en Moquegua? A ver, alguien me podría decir, ¿cuál sería la primera incertidumbre que tiene esta empresa, esta asociación de querer una granja de porcinos en Moquegua? ¿Cuál sería el riesgo? A ver, jóvenes, ¿alguien? La demanda, ya, muy bien. Otro riesgo, a ver, Rodrigo. Vamos, Rodrigo, a ver, ¿cuál sería el riesgo? Bueno, sí, podría ser más que todo el principal, ¿no? Lo que es la inversión que voy a hacer y, y también posiblemente la mano de obra, ¿no? Ya, muy bien. Entonces tenemos la demanda y la inversión. Ya, dos variables. ¿Cuál otro riesgo tiene cuando una empresa quiere hacer una granja, una asociación quiere hacer una granja de porcinos en Moquegua? Ya ha dicho su compañera, la demanda es uno y otro es la inversión. ¿Cuál otro riesgo tiene esta empresa, esta asociación, de hacer una granja de porcinos en Moquegua? A ver, alguien, a ver, que tenga una asociación. ¿Cuánto? A ver. ¿Cuál sería? Profesor, yo podría ser uno que es el mercado y la competencia que habría, ¿no? En el mercado. Ya, muy bien, ya. Entonces tengo la demanda, el mercado y la inversión. Muy bien. ¿Qué otro riesgo tengo en la incertidumbre de este proyecto de hacer una granja de porcinos en Moquegua? A ver, supongamos que alguien le ha pedido, a ver, hacer una granja de porcinos en Moquegua. Ya, le ha dicho usted la demanda, el mercado y la inversión. ¿Qué otro riesgo Docente, de incertidumbre tengo? A ver. también sería el área. El área y la localización. Muy bien, señorita. Localización. ¿Ya? Daisy. Muy bien. El área, muy bien, ¿ya? Muy bien. La señorita Daisy, ¿no? Daisy. Sí, profe, no tengo la opción de levantar la manito, por eso Sí, hablo nomás. pero ahí está en la derechita, está. Ponga usted la manito y yo le doy oportunidad. Daisy En mi Ticket. laptop no hay. Sí, profesor. Ya, Ya opina como dos veces. Ya, pero me pone usted levántese, o si no en el chat también, porque yo tengo mirando el chat y la manita también, ¿ya? Ah, ya. Dice intervención, yo lo considero, ¿ya? Entonces tenemos el riesgo e incertidumbre de un proyecto es la demanda, el mercado, la inversión
y la localización del proyecto. ¿Ya? Porque muchas veces, por ejemplo, y la incertidumbre, ¿no? El problema es el mercado, no solamente el mercado local, sino el mercado exterior. Ese es un riesgo, una incertidumbre ahorita en este momento, ¿no? No sabes cómo va a actuar el mercado ahorita en este momento. No sabes, tú, en el mercado hay varias empresas que también producen el mismo producto. Esa es una incertidumbre, ¿ya? El otro incertidumbre es la localización, porque no sabes en dónde vas a ubicarte ese tipo de actividad, porque en Moquegua, como ustedes conocen, tendrán entendido, no hay terrenos como así, como el Parque Industrial en Chenchen, un área exclusiva donde la municipalidad ha destinado un área para que los empresarios puedan invertir, puedan ubicarse y desarrollar sus actividades productivas, ¿no? Entonces solamente en Chenchen, en parte en San Antonio, pero eso no mismo, ese mismo no lo vemos en Samegua, ni en el cercado de Moquegua, ni en San Francisco, ¿no? Si hay es un comercialización, pero áreas de industrial no hay. Entonces ese es uno de los riesgos que tiene, incertidumbre. Y por supuesto que son los costos y cambios del proyecto que viene a hacer. A medida que comience a desarrollar el proyecto, ustedes ven la curvita de costo comienza a incrementarse. ¿De acuerdo? Incrementarse. En el proyecto de inversión, a medida que empiezas, el proyecto tiene alto riesgo, incertidumbre, porque desconoces lo que ha indicado su compañero. El mercado, la demanda, la inversión y la localización y ubicación del proyecto. Porque tú vas a querer que el proyecto esté cercano a los accesos de servicio de transporte, electrificación. Si imaginen, por ejemplo, hacer un proyecto de granja de porcinos donde tienes agua para tu actividad que es la crianza de porcinos, tienes electrificación para tu granja de porcinos, entonces tienes la accesibilidad de estos servicios que van a permitir mejorar tu actividad de producción. El tema es cuando no tengas esos servicios y se incrementa los costos, como que vemos acá, aumenta los costos hacia arriba. ¿Ya? Entonces tenemos ese tipo de factor. Por eso tiene ese tipo de comportamiento. La otra fase es la fase de un proyecto. Un proyecto puede dividirse en varias fases, ¿ya? Una de ellas es el conjunto de actividades o acciones que son parte en el proyecto. El área de localización, lógicamente relacionadas, en términos, en términos con la finalización o más de un entregable de un proyecto de inversión. Entonces, el número de fases, de acuerdo a las necesidades que se van a establecer, a grado de control, aplicando al desempeño del tamaño, la localización, la complejidad, el impacto potencial que tiene el proyecto de inversión. Por ejemplo, un proyecto de porcinos, un proyecto de granja de porcinos, ¿tendrá un impacto en la población de Moquegua? ¿Qué dicen jóvenes? A ver, si el proyecto, por ejemplo, ¿quién debe atender las necesidades de un proyecto? ¿Quién debe asignar un espacio de terreno? Eso tiene que dar la municipalidad, ¿no? La municipalidad tiene que designar. Entonces, en función a eso, yo me pregunto cuál es el tamaño, cuál es la complejidad, cuál es la complejidad, el impacto y el impacto potencial que va a tener en un proyecto de inversión. Sabemos que una actividad de esa característica es de que va a haber personas que se van a dedicar a la crianza de porcinos.
¿no? Sabemos que los porcinos es un recurso que es parte de la alimentación de la persona, del poblador en Moquegua y a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, va a existir un impacto de carácter económico. ¿Por qué? Porque va a generar un tipo de actividad de producción de porcinos. Y ahora, si existen los medios y los recursos de capital, puede variar el proceso del valor de la carne de porcino, ¿no? Si es que existe el capital. Es por eso que este es un sector productivo, donde la municipalidad debe apoyar en habilitar accesos, a habilitar servicios básicos, a habilitar el servicio de alumbrado público, accesibilidad para el tránsito de estos inversores, ¿no? O estas personas que hacen un tipo de proyecto, inversor. Entonces tenemos la fase de un proyecto independiente en su cantidad, tiene este tipo de características. Por ejemplo, el trabajo de un enfoque único y se diferencia al de cualquier otra fase, ¿ya? En función al tipo de organizaciones, a la ubicación del proyecto de inversión, al conjunto de habilidades y destrezas que tiene el responsable de la inversión. ¿Ya? Son dos etapas jóvenes. Uno, el que hace el proyecto, otro, el que ejecuta el proyecto. Y el que ejecuta el proyecto es el dueño del capital. El que elabora el proyecto es el que hace, es el técnico que hace la ruta o el documento, cómo se planifica, cómo van a ser las actividades que se van a realizar. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos maneras. En la etapa del inicio hace el técnico, el que hace la formulación del proyecto. Y el que ejecuta el proyecto es el dueño de la inversión. ¿Ya? Entonces tenemos esa fase ya de la fase característica que tiene la fase de proyecto. Otro aspecto en la fase de proyecto es el logro del objetivo principal de esta fase, que se determina el entregable, ¿ya? El objetivo de las acciones, actividades, de la suma de los componentes que van a tomar parte al objetivo. Puede ser un objetivo de carácter productivo o puede ser un producto de carácter de servicio, ¿ya? De servicio. Otro aspecto vemos en la parte del cierre, que es una fase que culmina con alguna forma de referencia, ¿ya? Del entregable de trabajo como entregable en una de las fases. A ver, me está pidiendo a alguien intervenir. ¿Alguien quiere intervenir hasta ahí? A ver, levante la mano. Sí. A ver, sí, la consulta, señorita Lady. La consulta, señorita Lady, puede escribir para leerlo. ¿Quiere intervenir, señorita Lady? Ya, seguimos, estamos ahí, ¿ya? A ver, entonces, vemos la transferencia. En la terminación de la fase podrían reevaluar las actividades necesarias cambiando o cómo va a terminar el proyecto de inversión, ¿ya? Entonces tenemos este tipo de aspectos. En la fase de un proyecto en concreto tenemos lo siguiente. Algunos proyectos tienen una sola fase, ¿ya? Otro, en cambio, pueden tener más de 2 fases.
Ya, en esta parte de la instalación de redes de comunicación, por ejemplo, tenemos el proceso de inicio, el proceso de la planificación. Hemos dicho que todo proyecto de inversión se tiene que planificar, se tiene que programar qué acciones, qué actividades, qué tareas se necesitan para intervenir una determinada actividad, cuáles son los procesos de ejecución, ¿ya? Y cuál es el proceso de cierre. Este tipo de proyecto solamente tiene un tipo de inicio, ¿no? Un tipo de inicio. Normalmente, esta fase se hacía cuando se va a intervenir un solo componente, ¿no? Ya, un solo componente. Por ejemplo, a ver, si quiere hacer un proyecto de infraestructura que tiene como objetivo construir, nada más. A eso se refiere, construir. No hay otro tipo, o no hay otro componente o necesidad que el proyecto debe atender. El otro tipo de fase de proyecto es un enfoque para limpiar un lugar de desechos peligrosos, por ejemplo. En este proyecto existen 3 fases, ¿ya? Desmantelación de la instalación, que es una de las fases donde antes de intervenir estos desechos, tiene que entrar un proceso ya de inicio, ya un proceso de inicio, un proceso de planificación, un proceso de ejecución y un proceso de cierre. Pero a eso lo contribuye en la parte de la limpieza de desechos, ya en el proceso de desechos. En esta etapa, ya también conocido también como monitoreo y control. Y el otro proceso que es el paisajismo, que también tiene este proceso, a ver cómo poder atender estos desechos peligrosos. Por ejemplo, a ver, vemos los desechos, los residuos sólidos hospitalarios en Moquegua, en el hospital de nivel 2 es Salud en Moquegua. Este tipo de hospital, a ver, tiene 3 procesos, tiene 3 fases, porque ahí, ya, a ver, la señorita, ok. Sí, no ve la diapositiva. Ah, disculpe, a ver, otra vez. Ya. Ya. Ya, a ver, ¿lo ve? Ya, correcto, señorita. Ya, muy bien, ya superamos, a ver. Entonces tenemos ese tipo a ver, en relación a este tipo de fase también que existe dos tipos de fases para limpiar un lugar de desechos peligrosos, ¿ya? El otro es esta relación, a ver, este tipo de, perdón, ¿ya? Fases peligrosos, ¿ya? Otro, a ver, la relación de superposición. Este tipo de proyecto ocurre cuando existen proyectos donde se van a intervenir ya en el proceso en el proceso de inicio de la elaboración del proyecto. Ocurre que existe proyectos que ya han sido, perdón, existe proyectos donde ya han sido intervenidos anteriormente. A ese tipo de proyectos lo llamamos como proyectos que duplicidad de proyectos. Y tienen este tipo de ruta, ¿ya? O fase de superposición, ¿ya? Donde ya proyectos bajo otro tipo de nivel de gobierno o nivel de sistema político han sido intervenidos. Entonces, este tipo de proyectos se llama proyecto con fase de superposición o superpuestas. El problema ha sido entendido por más de un
de una institución que es parte del sistema político. Este tipo de proyectos no es muy, no tiene un mayor impacto en el número, en el beneficiario. A lo contrario, se ha agotado muchos recursos para un mismo problema. ¿Ya? Este tipo de proyectos de superposición no tiene ese tipo de riesgo, no tiene ese tipo de impacto en la población, pero sin embargo, el riesgo es alto, porque repetir parte de un proceso determinado. ¿Ya? Entonces tenemos ese tipo de votos. ¿Ya? En relación a la clasificación de la vida del proyecto, a ver, vamos acá, hasta aquí, a ver, hasta aquí, a ver, jóvenes, hasta aquí, vamos preguntando la siguiente pregunta. ¿Dónde producir y cuál es la rentabilidad? Estas preguntas, cómo podemos explicar? ¿Dónde producir y cuál es la rentabilidad? La rentabilidad, jóvenes, nos vimos en función a qué. En función a Profesor, qué nos medimos la rentabilidad. profesor, Sí, señorita. le habla Dígame. Daisy. Ya, Ya. Daisy. Daisy. Rentabilidad podríamos decir de que si ese proyecto va a tener un impacto positivo, un impacto negativo. Ya, pero ya. Entonces, rentabilidad. Entonces, la medimos como rentabilidad en los proyectos sociales cuando la rentabilidad es social. ¿Ya? En proyectos sociales. Y cuando nos referimos a proyectos privados, la rentabilidad es de carácter beneficio económico. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? De acuerdo. A ver, señorita Amelia Machado está levantando la mano. Sí, señorita, Sí. pregunte, a ver. Bueno, quería opinar, bueno, de acuerdo a dónde producir, yo creo que eso también influye en la rentabilidad, ya que de ello dependen los ingresos que la empresa va a recibir, ya sea por vender algún producto que las personas necesiten y puede haber una mayor demanda, ¿no? Y la empresa recibe ingresos. Muy bien, Bueno, muy bien. Entonces, Amelia, ya, a ver su compañero Miguel. También quería opinar sobre eso de cuál es la rentabilidad si de algún proyecto o mayormente qué se plantea, ¿no? Yo creo que la rentabilidad se ve de cuánto demora la recuperación de esa inversión de ese proyecto, el tiempo y mayormente el gasto. Yo creo que a mayor velocidad de recuperación ya va a ser mayor la rentabilidad de ese proyecto o ese negocio. ¿Y cómo puedo medir ¿cómo se llama? La velocidad? Aquí llamamos cómo medir la velocidad de la rentabilidad. ¿Qué se deberá? ¿Cuáles van a ser los factores que van a contribuir a incrementar la velocidad de la rentabilidad que su compañero ha indicado? Según la demanda que va a tener. Ya, uno... Cuando los ingresos son mayores que los gastos, que sus gastos. Ya, ¿y cómo el empresario va a obtener mayor ingreso? ¿Qué es lo que tiene que hacer para obtener mayores ingresos? A ver. Buscar estrategias. Ya, uno, buscar estrategias o alternativas, cómo mejorar mis ingresos, ¿no? Otro, a ver, ¿cómo puedo medir los ingresos? ¿Cómo puedo incrementar mi nivel de ingresos? Por ejemplo. Profesor, yo le Cintia, buenas noches. Sí, Cintia, a ver, dígame, a ver. ¿sí? Yo creo que una empresa, lo que, como dicen, ¿no? Estrategia, se podría decir en un negocio, o sea, primario, algo innovador, algo nuevo, algo diferente a los demás. Es creo que base para que pueda haber una rentabilidad. Ya, muy bien. Sí, Marilyn, docente. a ver, Marilyn Palpa. Sí, profesor. Sí. Yo quería opinar respecto a la rentabilidad de lo que es, digamos, un proyecto en el sector público.
Yo ¿Ya? creo que ahí se va a ver reflejado en cuánta población ha sido beneficiada, ¿no? Porque más que nada un proyecto de carácter público, es lo que buscan, ¿no? Que beneficie a la mayor cantidad de población o de ciudadanos, y creo que mediante eso es que se va a poder medir su rentabilidad, si es que ha logrado el objetivo el cual se había planteado ya en el proyecto, ¿no? De beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos. Ya, mayor número de cantidad de ya. Entonces tenemos ese carácter de proyecto de carácter público. Pero en este caso, ¿cómo el empresario va a aumentar su nivel de ingreso? ¿Cómo creen que comienza a ver la empresa Biondi aquí en Moquegua va a aumentar su nivel de ingreso? Por ejemplo, a ver un ejemplo. Los docentes en la Universidad Nacional de Moquegua, si quieren incrementar su nivel de ingreso, tienen que trabajar más. Ya, no solamente van a trabajar en la UNAM, trabajarán en otra universidad haciendo expedientes técnicos, liquidaciones de obra, estudios, a ver, ¿cómo se llama? Mapeo de puestos, consultoría, mapeo de puestos, mapeo de cargos, a ver, ¿cómo se llama? Estrategia de alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. El empresario tiene que hacer, el profesional tiene que hacer más trabajo, tiene que mejorar. Entonces, el inversionista, ¿cómo mejora su inversión? A ver, Salamanca, Alex. Docente, quería hacer un aporte sobre un empresario. Primero debería hacer un estudio de mercado para poder ver si es rentable o no es rentable. Digamos, si se está llevando ciertos productos, como por ejemplo, ¿no? Ahora se lleva de acá, de Puno llevan, creo, papa o llevan carne, pues allá, si es que es rentable o no es rentable. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ahí va a mejorar su nivel de ingreso, ¿no? Pero esa función va a ser mucho, por ejemplo, en función, por ejemplo, ahora de las personas que manejen estos recursos. Por ejemplo, ustedes han visto ahorita, el gobierno ha decretado ha incrementado, ha alargado o ha sacado un decreto legislativo, un decreto supremo, donde ha extendido ahora esta cuarentena por 30 días más, que se va a cumplir el 30 de junio. Los comerciantes que venden calzados en la calle Grau y la calle La Libertad, ¿qué tipo de problema van a tener? ¿Qué dijo, profe? Repito nuevamente, los señores que venden calzado en la calle La Libertad y en la calle Grau, que venden calzado, ¿qué tipo de dificultad o problemas van a tener ahora? Ahora no pueden vender físicamente. Yo, profesor, A ver, dígame. yo creo que, bueno, en cuanto a ellos, creo que se debería emplear unas nuevas estrategias. Por ejemplo, también existe lo que son las redes sociales para poder, eh, ¿cómo hacer? Vender, servicios en base a las redes sociales, ¿no? Para que puedan así también generar ingresos, porque ya que no van a poder estar, o sea, abrir físicamente sus empresas, sus salones que tienen ellos. Muy bien, señorita. Entonces, si ustedes ven, ahorita, este fenómeno de carácter netamente social, ya, está afectando ahorita de carácter ambiental, ¿no? De esta pandemia, está originando ahorita que su grado de rentabilidad de estos señores que tienen una inversión, que se dedican a un tipo de comercialización, ahorita están siendo afectados, porque ellos están en función a cuánto número de calzados vende para poder comprar más calzados. Y de esa rotación que va a vender el artículo o el bien, ellos van a tener sus ingresos o sus beneficios económicos. Y con esos beneficios económicos él va a seguir comprando más y más y más. Entonces, ese es el juego de este negocio. ¿No? Este es el juego de este negocio. Esta es la naturaleza de este negocio. Pero el tema es ahora que está siendo afectado por una política ahora de un gobierno que ha extendido. Entonces, como dice su compañero,
ahora buscar alternativas utilizando las redes sociales con la finalidad de poder conocer, de comercializar su producto, sin que se afecte. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cuántos de estas personas conocen o emplean este tipo de redes sociales? ¿Cuántos de ellos estarán capacitados utilizar las redes sociales, estos señores que viven cansados? ¿No? Entonces, Docente, yo quería opinar. ya, Habla Daisy. Ya, sí, como ya mi compañera, creo Amelia mencionó, de que los comerciantes deberían crearse una plataforma virtual para vender en online, como ya muchos ah, lo hacen, pero una de las problemáticas llegaría a ser de que muchos de los, ya digamos los vendedores de acá, de Moquegua, ay, no me acuerdo la calle, donde venden puros zapatos ahí, muchas de esas personas son ya, mayores de edad, y es por ello ah, de que esas personas no puedan manejar eficientemente las redes sociales, o muchas no, ni siquiera han entrado. Entonces van a tener la dificultad de crearse una página para así mostrar su mercadería. y Entonces esa va a entonces, ser la ya, dificultad. ¿Ah? ya, y en este caso, señorita, ¿quién cree que debe cómo ser un aliado para poder apoyar a ese tipo de personas? Porque ahorita están Mm, en el grado de la rentabilidad, ¿no? En su, El alcalde, profesor, o junto Debería con ser la los... municipalidad. la municipalidad. Muy bien, a ver, Fernando, Ajá. Flor, a ver, muy bien, señorita. Daisy, profesor. Daisy. Ah, Como dijo, sí, ¿ya? Daisy, ¿ya? ya, a ver, muy bien, Daisy, ya estoy tomando nota, no se Oye, preocupe. compañera, ¿no? En este caso viene a ser competencia del alcalde, ¿no? Tendría Muy que bien. hacer capacitaciones a todos los comerciantes, tanto informales como formales, ¿no? Para solucionar este problema. Entonces, Ya lucha. la gestión municipal debe realizar Ya, entonces, dale. debe realizar entonces acciones o actividades que permitan a fortalecer esta necesidad que tienen estas empresas, estos inversionistas o pequeñas empresas, porque están siendo afectadas su grado de rentabilidad, ¿no? Entonces, así como dijo su compañera, muchos de ellos son personas de tercera mayores, y no conocen, no emplean estos recursos, ¿no? Entonces, lo que falta entonces es enseñar a estos señores, para que estos señores puedan tener una herramienta muy importante que toma parte ahora para el uso de una herramienta tecnológica que son las redes sociales, ¿no? Hoy en día se ha demostrado que son importantes estas herramientas. A ver, Verónica Cutipa, para contribuir y terminar, para el día, terminar esta sesión. Verónica, señorita Verónica está levantando la mano. Ya. Sí, docente, quería acotar algo o una opinión mía acerca de lo que estaba comentando último, de que como en la actualidad estamos viendo este problema del COVID, entonces yo creo que las personas en el sector de trabajo están como que aplicando distintas técnicas de trabajo y nos estamos adaptando a lo que es a la tecnología, ¿no? Claro. Buscando formas de vender, por ejemplo, en lo que dice mi compañera de vender zapatos online, yo creo que las redes sociales hoy en día todo el mundo las usa. Y no es tan complicado y también podrían, o sea, los comerciantes podrían recibir ayuda de sus familiares más cercanos, que son los jóvenes, que somos nosotros, conocemos más sobre tecnología, y enseñarles, y esa sería una forma de apoyar también a sus padres que viven de esos trabajos, ¿no? Buscar las formas. Ya. Yo creo que hay soluciones, solo que nosotros nos tenemos que adaptar y buscar las soluciones que podamos, ¿no? No siempre también esperar Muy bien. de ayuda del Estado, del municipio, sino también está en nosotros mismos buscar las soluciones a estos problemas, ¿no? Miren, jóvenes, a ver, para terminar la Esa sesión, sería mi opinión. muy bien, señorita, ya le tomé nota, Verónica Cutipa, para indicarle, jóvenes, yo soy tutor del sexto semestre, ya conjuntamente con el doctor Mario Cuaila.
yo estoy a cargo de una dirección que es la Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria. Y en la dirección también he visto la necesidad de comprometernos a este tipo de proyectos. Ya el día jueves estamos presentando un proyecto que va a permitir que los alumnos del voluntariado, puedan a estos tipos de tareas en alguna capacitación para el uso de las redes sociales. La primera tarea es primero saber cuántas personas son. Eso no lo sabemos. Estamos entonces en la inicio del proyecto, no sabemos cuántos hay.